Buenas tardes. Hola muchachos, buenas tardes para todos. ¿Me oyen bien? Sí, sí, sí. Sí, señor. Sí, buenas. Vale, perfecto. Entonces, de nuevo, muy buenas tardes para todos. Ya, pues, Listo. bueno. Y bueno, ya, pues con la cantidad que somos, ya podemos empezar. Bueno, realmente es continuar con lo que veníamos hablando la clase pasada, ¿listo? Entonces, bueno, silenciar acá un momento. Bien, entonces, bueno, más o menos quisiera escuchar qué recuerdan ustedes de lo que hablamos la clase pasada. Pues hablamos de que era un programa. Primero hablamos de programas, luego hablamos de qué funcionalidad tiene el programar, luego hablamos sobre programar, nos habló sobre, por ejemplo, los elementos de conocimiento imperativo y declarativo, ¿sí? Y bueno, es que más, alguien más. Algoritmo, No quiero decir todo, lenguaje de programación. no quiero decir todo. Bueno, Vale, bien. Digamos que en resumen lo que hablamos fue como, lo que hicimos fue como empezar a contextualizarnos en el ámbito de la programación, ¿cierto? Vimos, Sí, conceptos básicos, sí, todo eso, por ejemplo, algoritmo, programa, sí, lenguaje de programación, sí. sí, y pues hablamos de manera muy intuitiva de algunos de ellos y empezamos pues a tratar de tocar temáticas que vamos a estar hablando, de las que vamos a estar hablando recurrentemente, como los lenguajes de programación, los tipos de lenguajes de programación, los procesos por los que pasan por lo menos los programas en C++, aunque digamos que lo podríamos extender a los diferentes lenguajes. Profe, una pregunta o una duda, una inquietud. ¿Cómo se manejan, o sea, de la clase pasada, cómo se manejan los lenguajes de ensamblador? Porque yo he escuchado que los lenguajes de ensamblador, por ejemplo, son los en que se basan la arquitectura de los procesadores. Sí, sí, digamos que los lenguajes de ensamblador son instrucciones muy sencillas. Entonces, allá lo que hacemos es mover un dato y cuando hablamos de mover un dato hablamos de tramas de bits. Entonces, por decir algo, tenemos funciones como cargar, como mover, Sí, funciones muy básicas, sumar, booleanas. exactamente. Ah, tengo el micrófono muy alto, perdón. Ok. Y entonces, digamos que esos lenguajes de ensambladores traducen tareas muy básicas que son casi las mismas que hace la máquina como tal, solo que de cierta manera ya las estamos como programadores traduciendo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, eh, este set de instrucciones generalmente es limitado y a pesar de que nos permite a nosotros programar diferentes tareas similares a las que podríamos programar en un lenguaje de alto nivel, eh, de pronto puede ser códigos más extensos, pueden requerir de más operaciones, ¿sí? Entonces, digamos que es poco utilizado en la práctica, así como alto nivel, pero sí sirve mucho para definir arquitecturas de computadores y de sistemas de computador como tal. Bueno, eso ya está un poco fuera de nuestro alcance, entonces seguramente si ustedes tienen la oportunidad
de ver las asignaturas de arquitectura de computadores o de sistemas embebidos, van a tener un poquito más de acercamiento a este lenguaje o a estos lenguajes ensambladores. ¿Listo? Bien, habíamos empezado también a hablar un poco de lo que eran los diagramas de flujo. Entonces, de los diagramas de flujo, dijimos que nos permitían representar gráficamente algoritmos, que podemos definir algunos símbolos casi que a través de un estándar, ¿sí? Pero que no es una regla general, entonces que no podremos llamarlo lenguaje de programación, pero sí digamos, nos permiten tener un primer acercamiento a lo que es esta lógica o este pensamiento algorítmico. Analizamos este ejemplo, ¿sí? de un diagrama de flujo, donde vimos que hay funciones que nos permiten ingresar información, que hay funciones que nos permiten leer información, hay funciones que nos permiten hacer determinados procesos, hay funciones que nos permiten tomar decisiones, y vimos, pues, recordamos algunos de los símbolos que son más utilizados en este tipo de herramientas. Entonces, digamos que lo que nos permite llevar la secuencia del diagrama, pues es la línea de flujo, que es básicamente una flecha, o las flechas son las que nos van dando la orientación. Tenemos un protocolo a través del cual definimos un inicio y un fin, a través de este icono, que puede ser también un rectángulo redondeado, que es el que nos indica un terminal, es decir, pues específicamente etiquetado con la palabra inicio o fin. Hablamos de los rectángulos que nos permiten representar procesos, los rombos para la toma de decisiones, la entrada o salida de datos. Entonces vimos que ya para la salida de datos hay herramientas donde difiere, por ejemplo, el símbolo. ¿Sí? Aquí tenemos que a veces este símbolo lo podemos utilizar para la salida. Aquí en este otro diagrama de flujo de ejemplo tenemos una forma curva en la parte inferior del rectángulo. ¿Sí? Entonces, digamos que todas estas diferencias, todas estas discrepancias son las que no nos permiten definir los diagramas de flujo como un lenguaje de programación. Sin embargo, son herramientas muy útiles cuando estamos acercándonos por primera vez a la idea de programar. Vimos también anotaciones o comentarios que, digamos, a nivel de programación también son muy importantes. Entonces es bueno que podamos representarlos dentro del diagrama de flujo. Algunos procesos que están definidos en otra parte o que de pronto son muy extensos y tienen su propia descripción. Conectores que nos permiten migrar de un lado a otro de las páginas cuando hablamos de diagramas muy extensos. Incluso cuando nos salimos de la página también tenemos otros símbolos para conectarlos. Y en general, estas reglas pues nos permiten entender, ¿sí? Casi que de manera intuitiva, un diagrama de flujo que escriba en general cualquier persona. Por supuesto, también apoyados en nuestra propia interpretación. También hablamos de este ejemplo, que es el que veníamos trabajando con el cálculo del área del rectángulo, ¿sí? Entonces, hablamos de que en este caso podríamos definir un diagrama de flujo sencillo que involucrara, por supuesto, los terminales de inicio y de fin, dos bloques para el ingreso de datos, que podríamos resumirlo en uno, o en este caso especificarlo en dos. Aquí está como tal el proceso principal, que es la del cálculo del área, que se resume en esta ecuación, área igual a base por altura.
Y aquí pues mostramos ya nuestro resultado. Repito que de nuevo nosotros podríamos ser aún más específicos. Ustedes me comentaban de si podemos definir las unidades en las que estamos trabajando, si podemos verificar que esas unidades coincidan, que sean correctas, que se operen, digamos, dentro de lo que nosotros esperamos obtener. Incluso se me ocurre que podemos ingresar las unidades o las magnitudes en unas unidades y obtener la respuesta en otras. Y todas esas configuraciones se pueden traducir en operaciones dentro de un lenguaje de flujo, dentro de una gama de flujo, y pues también en determinado caso se podrían convertir en un programa. Y bueno, creo que habíamos quedado ahí. No sé si habíamos alcanzado a hablar algo del pseudocódigo o habíamos terminado. No, No sé, ahí estábamos. Ahí, profe. el pseudocódigo. Bien, entonces hoy comenzaríamos hablando de pseudocódigo. No sé de las personas que ya hayan tenido la posibilidad de programar o de lo que recuerden de los que quizás ya pudieron ver Introducción a la Ingeniería. ¿Qué nos dice un pseudocódigo? ¿Para qué nos sirve un pseudocódigo? ¿O qué es un pseudocódigo? No sé qué me pueden decir al respecto. Pues yo tengo el concepto de que un pseudocódigo, creo que el prefijo era que, o que imitación, el pseudocódigo es como una jerga, porque bueno, es un lenguaje como tal, sí, una jerga para el lenguaje, sí, de programación, el cual nos ayuda a facilitar al ser humano a escribir códigos o algoritmos. Eso es el concepto que tengo. Bien, ¿qué significa pseudo? ¿Qué significado tiene dentro del lenguaje que nosotros Imitación, conocemos? pseudo, que sepas imitación. Pseudo no es como Habla- debajo, ¿Cómo qué, perdón? Supuesto. debajo, me parece Bueno, que sí. significa debajo. Yo diría No, que creo que yo sepa es debajo, supuesto no sé. o falso. Sí, de lo que trata aquí de definir dentro del contexto de pseudocódigo se hace más referencia a eso, como a supuesto, como a falso, y es porque realmente no es un código, ¿sí? No estamos hablando de un lenguaje de programación específico pero tampoco. por eso estaba denunciando que era una jerga, sí, como tal. Y de ahí vamos a lo que decía el compañero, sí, una jerga. Pero entonces, el nombre de pseudo hace referencia a eso, a que no es como tal un código, es algo falso, que nos permite, de cierta manera, ordenar nuestras ideas antes de ya escribir en un lenguaje específico o definir un código particular. Entonces aquí tenemos la definición en donde hablamos de que pseudocódigo o lenguaje de descripción algorítmico. Fíjense que todavía no hablamos de lenguaje de programación, más bien de un lenguaje de descripción, ¿sí? Entonces, también hago énfasis en esta palabra, una descripción informal. Entonces, no es ya el código definitivo. Sin embargo, aquí se resalta esto de alto nivel. Y ahí pues el sentido es que precisamente sean los programadores, o sea, casi que el usuario, los que podamos entender el programa o el principio operativo, como se enuncia aquí dentro de la misma definición. ¿Listo? Entonces, por supuesto, se basa, sí, en estructuras del lenguaje de programación, de lenguajes de programación real, que están también traducidas dentro de estos mismos símbolos que vimos en el diagrama de flujo, que nos permitían efectuar procesos, que de pronto nos van a permitir ejecutar procesos que son reiterativos, que son recurrentes, que nos van a permitir tomar decisiones. Pero aquí pues se hace énfasis en esto, que está diseñado para la lectura humana y no para que lo lea la máquina. Digamos, esto es casi que lo clave y la diferencia marcada entre pseudocódigo y un código como tal. El procedimiento del pseudocódigo
nos permite a nosotros como seres humanos entenderla de forma mucho más sencilla, mientras que el lenguaje de programación, por muy de alto nivel que sea y por muy fácil de entender que sea para el programador, está predefinido para que sea la máquina la que, a través de todos los procesos que ya vimos de traducción y de compilación, bueno, que ya vimos, no, que mencionamos, la máquina lo puede ejecutar. Sí, hay como la gran diferencia entre pseudocódigo y código. Hablamos de sintaxis en pseudocódigo. No, realmente no. No hay una sintaxis que nos permita decir que un pseudocódigo está correcto, o que es correcto mejor, o es incorrecto. Sin embargo, pues si nosotros tratamos de ejecutar estos pseudocódigos dentro de nuestros propios entornos de desarrollo, por ejemplo, PCIN, algunos de ustedes ya me dijeron que lo conocían, deben existir algunas reglas que nos permitan implementarlo, ¿sí? Esto no quiere decir que si nos salimos de esas reglas, el pseudocódigo esté mal, sino que pues en este caso pues ya el entorno de desarrollo no nos permitiría comunicarnos, ¿sí? Es más como por temas de implementación. Y bueno, yo les había dejado el enlace acá para descargar PCIN. Creo que les alcancé a decir al final que si podían descargarlo, lo hicieran. No sé si lo pudieron hacer, si tuvieron algún inconveniente, si ya habían trabajado con el programa, o qué me pueden decir del programa los que ya habían trabajado, o los que no lo han estudiado, no sé. Pues a mí me descargó bien, profe. Pero yo no trabajé de solamente lo programa. quería descargar y pues intenté probarlo, pero no tengo conocimiento de nada. Profe, que yo sepa, el PCIN se trae un paquete de, pues sí, como decía, cada quien maneja el pseudocódigo. Hay una cantidad, un catálogo de librerías según la forma en que se quiera aprender. Entonces, no sé, yo elegí una escena que ya tenía por default. Y pues no sé si sistema. Sí, de acuerdo. A lo que el compañero se refiere, no sé si los que pudieron instalarlo y abrirlo se dieron cuenta, en algún momento el programa me pide como cargar, bueno, no recuerdo realmente cómo se llama ahorita, eso que uno carga, pero es como una especie de reglas, ¿sí? En donde uno trata de manejar el mismo lenguaje o la misma sintaxis, pues para que sea más fácil de entender. Y pues eso está definido de acuerdo al propósito, y muchas instituciones educativas pues ya tienen pues predefinida su conjunto de reglas para ese manejo de pseudocódigo. Profe, ¿Sí? yo estoy intentando entrar a la descarga y no me entra. En ese link me dice que no existe ninguna página. No sé si de pronto fue que quedó con algún espacio. Esto sí quedó con espacios, a mí me tocó borrarle los espacios, pero Sí, pues ya entra normal. probablemente sí, es que se alcanza como En apreciar. espacios en los slash. Bueno, no sé, aquí lo copié y parece que No, ya está correcto. De todas maneras, yo creo que buscándolo en Google aparece, creo que aparece la primera página, que es la misma. Ok. Si yo busco en Google Saint, esta primera página que aparece acá es sourceforge.net, me dice, bueno, ok, no está cargando. Bueno, no sé, de pronto. Eso me parece La que página está esta caída. página no De funciona. pronto sí es la página la que está caída. Bueno, Ok. sí, ahí ya no
pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Porque es que creo que yo descargué de Yo C++. tengo, yo tengo, yo tengo el punto .exe, no sé si lo quieran. Sí, también podemos compartir la versión portable si alguien la tiene o si... Pues si ustedes están, literalmente buscan PSaint y ahí aparece Uptodown y desde ahí lo pueden descargar. Pesa 9 megabytes. Sí, no es, digamos que la forma, esta es como la manera oficial, pero casi que cualquier otra página nos... Acá, por Ahí en ejemplo, Uptodown. la podríamos Eso. descargar, sí. Entonces, pues bueno, no sé si esperan a que la página se arregle, si el compañero la puede compartir, de pronto a través de un link en Mega o en Drive, no sé, por el grupo de WhatsApp. O bueno, Ahí ese, ya la estoy descargando de esa, profe. Yo estoy en esa Profe, misma. vamos a trabajar primero con este PSAIN y luego con el DEV C++. sí, pues no creo que nos demoremos mucho trabajando aquí en PCIN, pero sí vamos a trabajar un poquito primero en eso. Probablemente sea cuestión de 1 o 2 semanas, tampoco va a ser mucho tiempo. Por como veo el logo, estamos de flujo, PSaint. Sí. Sí, aquí el compañero envió un enlace, también funciona. Entonces, de allí también lo pueden descargar. ¿Listo? Bien, ya que estamos ahí, por aquí tengo la carpeta en Drive de los archivos de la clase. No sé si ya, porque creo que había alguien Sí, preguntando, profe. entonces no sé si ya tiene acceso. Si no, pues me comenta más tarde por WhatsApp, por interno, y le asigno, pues le doy el acceso. Y ya que estoy aquí, les alcancé a subir las diapositivas y una especie de taller, digamos, especie de taller que realmente es como para trabajar ese concepto de pensamiento algorítmico, y es básicamente definir diagramas de flujo para algunos ejercicios. Si de pronto alguno de ustedes fue curioso y ya lo miró, me va comentando y ahí lo vamos revisando. Si no, pues para eso tenemos estas clases todavía, para ir estudiando un Pues poquito. yo le iba a preguntar si el taller se hacía a mano, profe. Puede hacerlo a mano, o si ahorita podemos ir mirando en CCIN, por lo menos para mostrarlo, así no corra, ¿sí? Porque por lo menos cómo vamos a ejecutar un diagrama de flujo para este tipo de tareas. Entonces, Sería más en algunos, plan como de solicitar información y que al final diga sesión iniciada o algo así raro. sí, digamos que ahí ya depende de la creatividad un poco de cada uno, pero digamos que no sería tan obligatorio por ahora que ejecute, sino más bien poder definir esa relación o esa transición entre una tarea cotidiana y una tarea más orientada a la programación, que podría ser por lo menos esta, que hice para sumar dos números, o para calcular un promedio, o para definir si un número es par o impar, ¿sí? Esas cosas que son un poquito más eh, específicas y que sí se podrían de pronto revisar y compilar en un lenguaje de programación. ¿Listo? Entonces, por ahora pues continuemos, y de pronto si nos queda tiempito pues lo podemos ir revisando dentro de la misma clase. Bien, aquí, bueno, no entré a PCIN, no les mostré más o menos el entorno de trabajo. Por aquí, no recuerdo exactamente dónde es.
creo que es perfiles lo que se llama, lo que el compañero nos comentaba, y es pues para definir algunas reglas dentro de ese pseudocódigo. Si se fijan aquí abajo aparece, no sé si alcanza a salir, que mi perfil actual es flexible, lo que quiere decir que pues el pseudocódigo no es tan estricto en cuanto a las reglas de programación. Aquí hay perfiles de diferentes entidades, de diferentes organizaciones. Incluso por acá creo que... Profe, ¿cómo entra el perfil? Qué pena. sí, ya le muestro. Entré a configurar opciones del lenguaje. Listo. No sé si están viendo completo o hay alguna parte recortada. Estoy, profe, ¿cuál elegimos? O Pues yo estoy trabajando en el flexible, que es el que aparece por defecto cuando uno no carga ninguno. Pues porque los otros deben tener sus propios conjuntos de reglas y la verdad no, pues no he trabajado con ninguno de ellos como para saber cuáles son. ¿Sí? Entonces, entre pues de pronto los conocidos, de pronto podemos encontrar de las unidades, creo que por ahí hay uno, de algunas universidades nacionales, creo que está la Unicauca, me pareció ver también de la UCC, el SENA, por aquí La debe UTS estar, también. la UTS, sí, aquí hay varios del SENA, de hecho. Sí, entonces, y pues universidades también a nivel internacional, entonces ustedes pueden apreciar, hay diferentes nombres de, sobre todo de universidades, por lo que es un software para aprender, entonces es muy dado para que sean las universidades las que definan los perfiles. La UIS no tiene, entonces nosotros podemos trabajar, si quisiéramos definir con alguno de ellos, o podemos trabajar, como les dije, con el perfil que aparece acá por defecto, que es flexible, o podríamos definir uno propio. Fíjense que acá, en esta parte, aparecen los símbolos que habíamos visto, y en particular este de escribir y leer son el mismo símbolo, solo que la diferencia es una flechita hacia afuera o hacia adentro, que me indica si es de escritura o lectura. Más adelante vamos a ver este tipo de estructuras, ¿sí? ¿Qué significan y cómo podríamos utilizarlas? De pronto algunas cosas cambian. Este símbolo que veíamos como para los terminales, aquí aparece como para función. Y antes de que se me olvide, por acá en este mapita, alcanzamos a ver el dibujo de un diagrama de flujo. Sí, nos está demorando un poquito en cargar. Y de pronto por lo que no tenemos nada no va a aparecer mucho. Pero si yo voy agregando dentro de ese mismo diagrama algunos símbolos, ¿sí? Él se va organizando y aquí también se va actualizando el pseudocódigo. O puedo incluir dentro de ese, bueno, no sé, aquí creo que simplemente escribiendo también se va pues ajustando el diagrama de flujo que estamos construyendo por acá. No sé si alcanzaron a ver el diagrama de flujo. No, No, profe, yo no no alcancé alcancé a a ver. ver. Ok, sí, es porque, bueno, tenía que compartir solamente el programa. Ahora sí deberían estarlo viendo. Sí, ¿Sí? ahora sí. Y entonces yo les decía que por acá podemos agregar las diferentes estructuras. Pero, profe, Entonces, ¿cómo fue que abrió esa ventana? acá con esta función, que está acá arriba, que es como un mapita conceptual. Oh, no. Sí, bueno, pues vamos a tener oportunidad de revisar como tal el programa más en detalle. Y bueno, digamos que esos perfiles que les mostraba, hacen referencia a eso, a esta estructura que cada autor define para
para su propio pseudocódigo, o digamos en este caso pues serían organizaciones que definen algunas reglas sencillas para poder entender su secuencia, para poder entender qué significa cada pseudocódigo y pues la secuencia que se sigue, que normalmente es ir desde pues el primer renglón hacia abajo, digamos en orden descendente. Algo muy importante que ya tenemos que empezar a manejar dentro de los mismos pseudocódigos y dentro de las mismas diagramas de flujo es el tema de las variables o el uso de las variables. Entonces nosotros vimos por acá en este diagrama de flujo, donde me pedían ingresar un número y aquí decían un número n, ¿sí? Y luego comparamos n con 0. Esa n, pues, propiamente dicho, es una variable. Y esas variables nos permiten generalizar los problemas y poder trabajar con diferentes valores, ya sea de ingreso de los usuarios o como resultado de otras operaciones y procesos dentro de nuestro programa. La analogía con las variables en un contexto matemático pues es similar, ¿sí? Entonces por allá nosotros en una ecuación trabajamos con una variable porque nos permite optimizar un poco el trabajo, pero al final nosotros sabemos que ese símbolo que le asignamos representa un valor específico. Puede que no los conozcamos en determinado momento, pero ese símbolo está asociado a un valor que en el caso matemático pues generalmente es un valor numérico. Acá en programación esa variable puede tener diferentes tipos de datos, o pueden ser de diferente tipo de datos, y por lo tanto, a pesar de que no sean numéricos, sí contienen información que nosotros debemos utilizar dentro del contexto de nuestro programa. Entonces, dentro de ese tipo de datos, nosotros podemos hablar de un conjunto o de unos conjuntos básicos de variables o de tipos de variables que están determinadas de acuerdo a el tipo de datos que estamos utilizando. Entonces, podemos utilizar variables de tipo lógica, ¿sí? Entonces, donde a una variable le asignamos un valor de 1 o 0, un valor de verdadero o falso, o un valor de sí o no, ¿sí? Es un estado de presencia o ausencia, de existencia o no existencia, tal cual como lo llamamos acá, sí o no. Es o no es. Podemos ampliar un poco el concepto a valores de variables enteras. Entonces ahí ya podemos hablar de números enteros, el 1, 2, 3, 4, números negativos se aplican dentro de este tipo de variable entero. Entonces podemos hablar también menos 1, menos 2, ¿sí? Pero no valores decimales. Para eso contamos con tipos de datos flotantes o con coma flotante, donde ya podemos representar decimales como estos que están acá, 1.5, 2.3, decimales que no tienen un número finito de cifras decimales como pi, otros números irracionales, ¿sí? Por supuesto con determinada precisión. Y saliéndonos un poquito de los tipos numéricos, podemos contar con variables de tipo carácter, que son símbolos. Aquí también caben los números, pero ya no en un contexto numérico, sino más en un contexto de texto. Y lo mismo ya con la unión de estos caracteres, que se conoce pues como cadena de caracteres, o en inglés simplemente como string, donde podemos tener, por ejemplo, frases, palabras, textos, que son más extensos que solamente un carácter. Entonces digamos que estas son las variables o los tipos de variables que se utilizan, los tipos básicos de variable para poder nosotros representar o escribir o definir un tipo de programa.
Creo que había de pronto alguna pregunta o algún comentario. Sí, yo tengo una pregunta. Es que muchas veces estos tipos de datos, no sé, se presentan, lo el lógico que es booleano, el entero que es int, que sepa, bueno, sí. Se presenta mucho, eso es porque ellos forman, así por decirlo, la base del lenguaje de programación, ¿no? Por ejemplo, el char, ¿sí? El, el string, ¿sí? El bool, bueno, lo que usted decía. Sí, Se exacto. colocan muchas veces porque son base, ¿no? Sí, dependiendo del lenguaje de programación, a veces nos toca ser específicos para definir el tipo de variable que estamos utilizando. Es que, por Entonces, ejemplo, cuando uno inicia, por ejemplo, un programa en C++, siempre le aparece, por ejemplo, la variable int al principio. Es lo que, ¿sí? Por sí, ejemplo. bueno, cuando estemos viendo C++, o por lo menos C o este tipo de lenguajes de programación, vamos a ver que hay variables o hay lenguajes que nos exigen definir variables con esta estructura, por ejemplo. ¿Sí? Donde tenemos que decirle de alguna manera, bueno, esta variable es de tipo entero, pues por supuesto está orientado al idioma inglés, entonces tendremos que decirle que es integer, y pues ya la asignación como tal de la variable, o a veces no lo asignamos, sino definimos simplemente el tipo de variable que será utilizada más adelante. Lo mismo pasa con las variables de tipo lógico, que normalmente las vamos a encontrar como bool, boolean, ¿sí? Las variables de tipo flotante, entonces vamos a encontrarlas como float. También podemos encontrarla como double, que ya es un tipo de dato flotante, pero dentro de otro, digamos, con determinada precisión. Eso pues hace referencia a la cantidad de bits que nosotros podemos utilizar para representar una cantidad. Entonces, se me pierde el chat. Ya. Sí, lo mismo con los caracteres. Entonces vamos a poner posibilidad de definir una variable de tipo char. Y como les decía, las cadenas pues pueden ser simplemente como string. Y muchos lenguajes de programación nos exigen definirlas para poderlas utilizar. ¿Listo? Otros son un poco más flexibles y tratan de interpretar de acuerdo al contexto qué tipo de variable es. Entonces, bueno, aquí no creo que muchos tengan de pronto la facilidad de haber trabajado en MATLAB, pero MATLAB no es digamos que es uno de los que no nos exige definir el tipo de variable, y él pues por defecto, de acuerdo al contexto, lo interpreta y lo almacena como el tipo de variable que nosotros estamos trabajando. Pero en general, estas son las variables con las que vamos a estar trabajando, o el tipo de variables que estemos trabajando. De allí a todas las demás estructuras que nosotros podamos construir están orientadas o están basadas en este tipo de datos o en este tipo de variables, que son pues la manera más básica en la cual nosotros podemos entregarle o leer información a través de un lenguaje o de un programa de computador. Entonces, si tenemos ese tipo de variables y si recordamos el ejemplo acá del diagrama de flujo y de todo el problema que habíamos estado mirando del área del rectángulo, ¿qué variables harían falta utilizar o qué variables podríamos asignar para ese problema del área del rectángulo? ¿Sí? Voy a poner aquí el diagrama de flujo y pues ya ahí de entrada nosotros podríamos imaginarnos qué variables podemos utilizar. Listo. Entonces tendríamos, por supuesto, la base, que sería B, la altura,
y el área. ¿Listo? ¿Qué tipo de variables dentro de estas que están acá podríamos utilizar para esas variables? La altura y el ancho. ¿Listo? ¿Y qué tipo de variables serían? ¿O qué tipo de variables podrían ser? Porque no necesariamente tiene que ser un solo tipo de variable. Tiene que ser coma flotante, profe. Si nosotros queremos ser específicos, podemos utilizar coma flotante. Incluso en algún momento podríamos utilizar variables de tipo entero, pero eso nos limitaría a estos números. Pero digamos que lo adecuado sería utilizar variables de tipo flotante. En este caso, y más pensando un poquito en C, podemos llamarlos de tipo float. Pero de acuerdo a lo que nosotros podamos definir, ¿qué otras variables se les ocurren que podríamos incluir allí? Aparte de las que ya mencionamos, la base, la altura y el área. La de secuencia de caracteres, profe. La secuencia de caracteres. Más específico, ¿para qué o qué información me entregaría esa variable? Como decía el Para- compañero en el chat, las unidades. Y para al final, para dar un mensaje como la área del rectángulo es y el valor de la variable altura, área. Sí, exactamente. Aquí por lo menos en este diagrama de flujo me están diciendo que hay dos procesos donde se ingresan datos. Si nosotros tratamos de seguir una buena práctica de programación, antes de ingresar un dato, tenemos que mostrar información, probablemente a través de un mensaje de texto, que me diga, bueno, usuario, bienvenido a este programa que calcula el área de un rectángulo. Por favor, ingrese el valor de la base en tales unidades. Siendo, digamos, lo más sencillo, ese mensaje podría ir guardado en una variable de tipo string. ¿Listo? Podríamos utilizar una variable de tipo lógico para mantener un estado que me diga si ingresó la variable o no ingresó la variable, o la variable que ingresó es correcta o es incorrecta, está en un formato que no corresponde. Entonces, eso podríamos hacerlo a través de una variable de tipo booleana, ¿sí? O podemos utilizar un contador que me diga, bueno, ha ingresado dos variables, ya se puede utilizar o ya se puede calcular el área. Entonces habría un contador de tipo entero que me diga, bueno, ha ingresado una variable, todavía falta, ha ingresado dos variables, ya podemos calcular el área con las dos variables. Y casi que de acuerdo a lo que se nos ocurra nosotros implementar dentro de nuestro programa, o en este caso dentro del diagrama de flujo, podemos utilizar los diferentes tipos de variable, ¿sí? Entonces voy a poner acá, por ejemplo, aquí no funciona así, base, flow, altura, h, también tipo flow, la misma área, mensajes, voy a ponerlo así en general, mensajes al usuario, serían de tipo char o de tipo string. Listo. Variables se denominan como variables de estado, que me indican si una cosa está bien o está mal. Entonces ahí por lo menos si el número que se ingresó lo ingresaron de forma correcta, con la sintaxis correcta, si estamos validando unidades, si se ingresaron bien o si no se ingresaron bien, y eso nos puede permitir, eso nos lo puede permitir una variable de tipo
booleano. ¿Sí? Entonces, aquí algunos ejemplos de esas variables que podríamos utilizar simplemente en este tipo de, en este problema sencillo del área de un rectángulo. ¿Listo? Una vez definidas ya las variables que nosotros podemos utilizar, falta ver qué manejo podemos darle a ese tipo de variables y con qué estructuras podemos nosotros ejecutar diferentes tareas. Entonces, en ese sentido es que tenemos las estructuras de programación, que son las que nos van a permitir, de cierta manera, construir de forma modular algunas de las tareas con las que nosotros vamos pues que nosotros vamos a ejecutar dentro de nuestros programas de computador. Y dentro de esas estructuras de programación vamos a encontrar dos grandes tipos, que son las estructuras condicionales y las estructuras de repetición. Entonces, las estructuras condicionales nos van a permitir tomar decisiones y las más conocidas son if, case. ¿Listo? Las estructuras de repetición nos van a permitir, como su nombre lo indica, repetir varias veces la misma tarea. Entonces, para eso vamos a contar con ciclos como while y ciclos como el for. ¿Listo? Entonces, si vamos por acá otra vez al taller del que les había comentado, y yo miro este ejercicio de imprimir hola mundo 10 veces, ya me imagino que ahí voy a empezar a recurrir a una estructura que me permita repetir 10 veces esta manera de imprimir el hola mundo, ¿sí? Entonces, que yo defina un solo proceso que sea imprimir hola mundo y una estructura lo que haga sea permitirme repetir esa iteración, o bueno, ese proceso que funcione 10 veces. Por acá, sí, parece que hay una pregunta. Bueno, ¿alguien habló? Ah, ok, sí, bueno, sí, yo sé que algunos tienen, bueno, realmente tenemos problemas de conectividad, entonces yo trato de darle admisión apenas veo a alguien que me pide solicitud. Y por lo menos, si aquí voy a buscar un problema aquí, este diagrama de flujo que me permita saber si un número es par o impar, de hecho es el ejemplo que tenemos por acá, no, es similar, también sirve la misma estructura, pero para saber, cuando vemos esto, para saber si, ya nos imaginamos que vamos a tener que tomar una decisión, y para eso vamos a contar con las estructuras condicionales. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar de ellas. Y la primera estructura condicional es el if. ¿Sí? Pues que traducido sería una pregunta que diga sí. Entonces lo que hacemos es evaluar si una condición se cumple. Y bueno, si esa condición se cumple, ejecutar una serie de instrucciones. Esto que vemos acá, podemos llamarlo pseudocódigo. Es la estructura donde tenemos si la condición, entonces ejecute esto. Si lo miramos como un diagrama de flujo, acá tenemos este punto A, que podemos llamarlo inicio. Vamos acá, fíjense la estructura de rombo asociada a la pregunta de sí o no. ¿Sí? Entonces, determinada condición, si se cumple, siga por este lado, ejecuta estas instrucciones y después se va hacia el fin. Si no se cumple esa condición, en este caso, no se hace nada, hay una línea directa, vamos directamente al fin. ¿Listo? Si nosotros queremos separar los procesos, digamos, si yo quisiera hacer algo adicional, algo diferente a esto, en el caso de que esa condición no se cumpla, contamos con la estructura condicional if else.
¿sí? Y esa estructura nos va a permitir definir una serie de instrucciones en el caso de que la condición se cumpla, o definir, y definir otra serie de instrucciones para el caso en el que esa condición no se cumpla. ¿Sí? Y una vez se hayan cumplido o se hayan ejecutado esas instrucciones, retornamos acá y vamos hacia el fin del programa. Volvamos aquí al diagrama de flujo que teníamos de ejemplo, ¿sí? Donde vemos esta estructura, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar? Pensé que alguien estaba hablando. Es que lo escucho muy entrecortado, entonces no sé. Y también tengo el internet lento, entonces es para saber si usted sube las clases ahí mismo al link de Drive para repetirla o algo. Sí, ya, bueno, ya que me hizo la pregunta, aquí mismo en el Drive, en esta hoja de cálculo, que está acá, ahí voy agregando los enlaces a la clase, a las grabaciones de la clase, de cada una de las clases. Por lo menos el primer día, si ustedes recuerdan, porque yo tuve un problema ahí de conectividad y entonces está separado en dos partes. ¿Sí? Si yo voy al enlace, pues voy a encontrar en YouTube. Bueno, quitemos esto. La presentación, bueno, de esa clase. La primera parte. Y bueno, fíjense que acá pues está la privacidad en oculto para que simplemente las personas que tienen acceso al enlace pues puedan ingresar. Y pues de esta misma manera voy a dejar las diferentes clases acá con pues la respectiva fecha, el tema y el enlace a la grabación. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Sí, a esta hora es difícil el internet. De hecho, los mismos proveedores, cuando uno compra el internet, le dicen, bueno, a esta hora le garantizo cierta velocidad y a esta hora, que es más o menos hacia las horas de la tarde, no le garantizo tanta, ¿sí? Entonces, eso suele pasar porque a esta hora pues hay mucha carga de trabajo y las redes se ponen más lentas. Pero de todas maneras, bueno, ahí quedan las clases grabadas. Si pronto siguen escuchándome entrecortado, pues me avisan, yo repito lo que digo. En este caso, pues venía diciéndoles, o venía hablándoles mejor respecto a las estructuras if y esta estructura if else, ¿sí? Donde, bueno, aquí me regresé a este ejemplo. Está acá. Me regresé a este ejemplo y decía, bueno, acá tengo este símbolo que, si recuerdo, era uno que me permitía definir una condición, y fíjense que sigo dos caminos, sí o no, y en cada uno de estos casos efectúo tareas diferentes, hago tareas diferentes. Al final regreso al mismo punto y si no tengo nada más que hacer, pues en este caso terminaría el programa. Bueno, esa estructura la podemos también definir dentro de un lenguaje de programación. De hecho, aquí ya vemos el pseudocódigo. Y ya cuando empecemos a ver el lenguaje de programación, pues nos vamos a dar cuenta que, bueno, cada uno tiene su respectiva estructura. Incluso hay algunos que me permiten verificar varias condiciones dentro de la misma estructura. Entonces, ustedes de pronto en algún momento escucharán palabras clave como else if o el if, que me van a permitir verificar primero una condición, luego verificar otra condición y ahí sí poder pues definir si no cumplió ninguna de las dos, siga a las condiciones que están dentro de la estructura else.
Hay otra estructura que también es de decisión, que es el case o el switch case, y que funciona básicamente como un interruptor de diferentes posiciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que hacemos es verificar dentro de una expresión cuál dentro de un conjunto finito de casos se puede presentar. Entonces yo podría, por ejemplo, aquí verificar si en algún momento ingresé una variable, vamos a imaginarnos una variable de tipo entero que se llame A y que pueda tomar valores entre 0 y 10. ¿Sí? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, esta estructura que me diga si A es igual a 1, entonces haría switch, la expresión sería A, el caso 1, ejecute algunas instrucciones relacionadas a el caso en donde A valga 1. Lo mismo con 2, lo mismo con 3, y siempre hay que definir Profe, un qué proceso. pena, ¿Sí? se me estaba entrecortando. ¿Me puedes volver a repetir? ¿Listo? Decía que esta estructura de case o switch case funciona a manera de un interruptor. ¿Sí? Entonces, me va a permitir escoger entre varios casos. Entonces, en este caso, o sea, lo más común es que nosotros hagamos switch, o sea, que verifiquemos sobre una variable, que puede ser por lo menos la variable A, y cada caso sería un valor particular de esa variable. ¿Sí? Esto pues es como el ejemplo más sencillo que nos podemos imaginar de esa estructura. Entonces, en el caso de que A valga 1, ejecute estas instrucciones. En el caso de que A valga 2, ejecute estas instrucciones. En el caso de que A valga 3, ejecute estas otras instrucciones. Y si no encuentra ninguna de esas coincidencias, siempre se define un valor por defecto, que es como el valor que se hace si no coincide con ninguna de las condiciones o con ninguno de los casos que nosotros consideramos, y es, pues bueno, si no coincide con ninguno, haga estas otras instrucciones. Entonces, si vemos acá en este Profe, o sea, diagrama, sería una selección múltiple. sí, se puede decir que es una selección múltiple. Acá tenemos todas las alternativas. Y fíjense que hay, en este caso hay n procesos o n posibles caminos de acuerdo a los n posibles casos que se puedan presentar. Entonces, de esas alternativas, se escoge una, ¿sí? En este caso, digamos, si me voy por acá, escogería el proceso 2 y luego voy hacia el final. Si escojo una, no, evidentemente no se van a ejecutar las otras. Y esto es lo más importante, siempre hay un caso por defecto que se deja en caso de que no exista coincidencia con alguno de estos tres casos. ¿Listo? Bueno, por supuesto, estas estructuras las vamos a ver con más calma ya cuando estemos hablando como tal de las estructuras de programación. Esto por ahora es simplemente una idea para que nosotros podamos empezar a definir nuestros diagramas de flujo y nuestros pseudocódigos antes de empezar a programar. Eso por el lado de las estructuras de condición. Esas estructuras de condición, como les decía, o bloques condicionales o estructuras condicionales, me permiten tomar decisiones. ¿Sí? Los bloques de repetición son más intuitivos, entonces nos van a permitir repetir procesos. El primero que vemos acá, perdón, es el ciclo while, que traducido sería mientras, y en él lo que hacemos es, primero verificamos una condición, si se cumple, ejecutamos una serie de instrucciones, cuando estas se terminan de ejecutar, regresamos, volvemos a averiguar esta condición, si se cumple, volvemos a ejecutar. Fíjense que es parecida a la estructura if, solo que tenemos un retorno. Aquí verificamos la condición, si se cumple, ejecutamos las instrucciones, ¿sí? Tiene que ser si se cumple, o sea, o puede ser también a la inversa. O sea, si no se cumple, sigue haciendo las instrucciones hasta que llegue así.
eso pues ya se define de acuerdo como uno describa la condición. Pero sí se puede. Sí, pues digamos que, o sea, uno plantea la condición siempre para evaluar si se cumple. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ¿Ahí se verificar si un serviría la número, de imprimir Hola Mundo 10 veces? puede ser, eso es una forma esto nos permitiría definir el hola mundo 10 veces. Ahí en la condición sería, ¿Qué dijera Hola tendríamos que Mundo? ver cuántas veces lo ha impreso, ¿sí? Ah, Sí, se crea una variable y que cada vez que salga, o sea, que vuelva a repetir el proceso, le sume uno a esa variable. Exactamente, eso es lo que se denomina un contador. Entonces, cuando la condición, sí, exacto. O incluso Yo, puede hacerlo con un for combinado con un while para que sea más fácil. Pues, exacto. de cierta forma. Bueno, hay varias estructuras de repetición, entonces con cualquiera de esas podríamos, si la utilizamos bien, hacer el procedimiento de imprimir 10 veces el hola mundo. Si lo hiciéramos con un while, tendríamos que definir una variable, eso la podemos definir por acá antes de la condición, y esa variable iniciaría por decir algo en cero, digamos que sea una variable que me permita llevar la cuenta de cuántas veces lo imprimí. Si yo verifico acá si esa condición es igual a 10 o si es mayor que 10 o si es mayor o igual que 10, entonces fíjense que ahí ya empieza a jugar la forma en la que nosotros vamos a decirle al programa, hey, esta es la condición. No es lo mismo decirle si A es igual a 10 o si A es mayor que 10 o si A es mayor o igual que 10. Entonces, esos detalles pueden empezar a jugar en contra, pero en general esa variable nos permitiría ir contando. Yo ejecuto acá las instrucciones, que en ese caso sería mostrar hola mundo, y después sumarle 1 a esa variable. Entonces, si aquí inicio en 0, cuando se ejecute esta condición, incrementaría su valor en 1. Es decir, aquí en esta línea, su valor valdría 1. Luego retornamos, evaluamos la condición, como sigue siendo menor que 10, por ejemplo, seguiría ejecutándose hasta que ya lo haya impreso 10 veces. ¿Sí? Eso funcionaría con la estructura while. Tenemos otra estructura que es el do while, que es, digamos, parecido en el sentido en el que tenemos una condición y una serie de instrucciones, pero en este caso la condición se verifica al final. ¿Sí? En este caso podríamos utilizar la misma idea de definir una variable que aquí en algún momento vaya incrementando, pero aquí la condición podría cambiar ligeramente antes de decidir si continúo con la ejecución o si definitivamente termino el programa. Está la más común para mí y la más intuitiva, que es el for, o pues traducido sería para, donde tenemos una variable con un valor inicial, una condición de cumplimiento y un valor de incremento. Esta sería probablemente la más sencilla para implementar ese hola mundo. En ese caso, fíjense que aquí ya tenemos el diagrama de flujo, donde tenemos nuestra variable. Aquí tenemos otra variable que es suma, que es la que está inicializada en 0. ¿Sí? Aquí vamos haciendo ese incremento 1, n, 1. Y la suma se va ejecutando en cada procedimiento. Y es el contador automático. N es un número que se está ingresando. Y lo que vamos a hacer es, bueno, aquí le vamos agregando 1 a ese valor. Y al final lo vamos a mostrar. Entonces, vamos, antes de pasar, digamos, a verificar algunas de esas estructuras, vamos a mostrarlas otra vez aquí en Saint. ¿Me están viendo PC, cierto? Sí, señor. Ok. Entonces aquí tenemos esta, por ejemplo, que voy a dibujar aquí, voy a dibujarla acá después de, bueno, antes del fin.
No sé por qué no me deja dibujarla. Creo que tengo que arrastrarla. Sí. Acá. Voy a ampliar esto. Y bueno, acá con el mouse es un poco difícil. Esta que es la que nos permitiría, fíjense, acá vemos un verdadero y un falso, evaluar la condición. Por ejemplo, A igual a 0. ¿Sí? Verdadero o falso. Acá tenemos la que les... Profe, ¿podemos hacer el de imprimir el Hola Mundo 10 veces? Sí, podemos hacerlo, si quieren. Entonces podemos hacerlo con las diferentes estructuras. Pero entonces, antes de hacerlo, vamos a tomar el break de la mitad. ¿Les parece? Y ahorita, en 5 minutos, volvemos y miramos el ejercicio del Hola Mundo 10 veces. ¿Les parece? Listo, profe. Vale. Bien. Íbamos a hablar del ejercicio de Hola Mundo 10 veces. ¿Listo? Que es en este caso el tercero de este, digamos, taller que podemos llamar, que está aquí definido para este tema. ¿Listo? Entonces, antes de ver el Hola Mundo 10 veces, vamos a verlo una sola vez. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. ¿Cómo haríamos ejecutar el Hola Mundo una sola vez? ¿Con qué, digamos, con qué estructura? O con qué estructura del diagrama de flujo. Escribir. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner aquí la ventanita del chat. Escribir, que es uno de los comandos que aparecen acá. ¿Listo? Entonces, yo cerré el diagrama de flujo, pero entonces vamos a volverlo a abrir. Y vamos a definir acá. Perdón, este es con... Tiene sus propios comandos aquí en su ventana. Y escribir correspondería a este que está acá. Sí. Es este paralelogramo donde vemos la flechita de salida. Si yo escribo acá, hola mundo, voy a guardarlo, creo, acá. Profe, ¿en qué Sí. momento se escriben las comillas o eso solo es en Java? Eso depende del lenguaje de programación. ¿Listo? Por ahora, como estamos acá, pseudocódigo, diagrama de flujo, no nos vamos a preocupar tanto por esa estructura. Si yo le doy a ejecutar, bueno, sí creo que sí hay que escribirlas. Sí, fíjense que yo le di a ejecutar y aquí me aparece en esta ventanita, ejecución iniciada, ejecución finalizada, y no me aparece ninguna impresión. Seguramente, si le acomodo las comillas, acá me va diciendo, falta cerrar comillas. Ahora sí. Se ejecuta esta impresión del hola mundo. ¿Listo? No sé si yo pueda definir esto como una variable. Entonces, para eso tenemos la estructura de asignar. Voy a ponerle, creo que no le puedo poner hola mundo, pero le voy a poner hola a la variable y la expresión que corresponde al valor de esa variable, que sea hola mundo. ¿Sí? Y aquí en lugar de escribir hola mundo, voy a escribir la variable hola, ¿sí?
Profe, ahí en expresión, eh, cuando asigna la variable, ¿cómo especifica cuando son de tipo numérico o cuando son de tipo numérico real o entero y así? Y vale, un momento que mi conexión dice que es inestable. Bien, ahora sí. Acá, repito, estamos en pseudocódigo. Que como, Estamos. profe, No, sí cuando le asigna las escuché. variables, Sí le escuché, es en que yo el- no sabía si me iban a escuchar ustedes a mí. ¿Listo? Decía que cuando hablamos de pseudocódigo no es tan estricto que nosotros le asignemos ese valor. Sí, o sea, que nosotros definamos qué tipo de variable es. Aquí simplemente con definir con asignarle el valor debería funcionar. No sé si, es que no sé cómo manejan acá los nombres de las variables, del tipo de variable. Si también lo podemos declarar. Pero por ahora no nos interesa tanto esa sintaxis, sino más bien esta estructura. ¿Sí? Fíjense que acá le estoy simplemente asignando el valor del texto o de la cadena de caracteres a una variable y lo que hago es escribirla como variable y no como el texto que hicimos al principio. Listo. O sea, profe, digamos ahí si el hola se cambia por una letra o cualquier cosa, seguiría apareciendo hola mundo, ¿cierto? Claro, si yo le pongo aquí una T, bueno, si lo dejo así, no va a aparecer nada. O sea, si cambio también el hola de arriba, de la asignación. Si pongo, por ejemplo, J y Tendría, abajo pongo escribir J, ajá, ¿saldría hola mundo o...? tendría que asignarle el valor allá. En este momento J es la que se llama, bueno, la variable J es la que contiene el hola mundo. Y yo en vez de escribir acá hola mundo, escribo J y ejecuto. Y ahí vuelve a aparecer hola mundo. ¿Listo? Lo mismo puedo Listo. hacer si le cambio acá a T. Aparece hola mundo. ¿Listo? En ese sentido, yo podría copiar esto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y listo. Ahí está el hola mundo 10 veces. Bueno, aquí tendría que maximizarlo un poco para que se aprecie. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces el hola mundo. Intuitivamente, esa podría ser la manera más sencilla, ¿sí? Porque simplemente lo escribo 10 veces. Ahora, evidentemente no es la más eficiente. Si yo necesito escribirlo 1.000.000 de veces, no me voy a poner a copiar esto 1.000.000 de veces, ¿sí? Entonces, para eso es que aparecen esas estructuras que estábamos mirando, que eran las estructuras de repetición. Ok, por ahora vamos a mirar la de las 10 veces y al final le escribimos el adiós mundo. ¿Cómo podríamos implementar o bueno, qué estructura podríamos utilizar para definir esa repetición 10 veces? Sí, y entonces, Ok, Yo diría que sí, y No, tiene que entonces ser al puede final. while o servirnos. for. El Sí, repetir, esta sí entonces puede si servirnos, el número, pero no nos sale, permitiría repetirlo. Sí, entonces, Mejor el while y el for, ¿no? el repetir, creo. vamos aquí en el diagrama de flujo mejor para irlo mirando. Profe, habría que asignar otra variable llamada contador o algo así, ¿verdad? Por ejemplo, entonces definamos con qué estructura lo vamos a hacer. Vimos el mientras o el while, el hacer mientras o el do while y el for o el para, que es el que, pues, como lo conocemos aquí. El while, ¿no? El while.
O el do while, de hecho, casi cualquiera de los dos sirve. Cualquiera de las dos sirve, sí. Entonces, el while, que es el primero que vimos, vamos a hacerla con while, donde tenemos la condición primero y luego las instrucciones. Entonces sería esta que está aquí. Fíjense que aquí ya nos dan una sugerencia. Vamos a ponerlo acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en caso de que se cumpla esa condición? Aquí vamos a poner acá el escribir, que está aquí. Ah, se me fue, perdón. Aquí no se guardó. Ah, se movió. ¿La puedo mover? Sí. Ah, tengo que poner la condición. Ah, bueno, lo ubica aquí. Ok. Listo. Entonces lo que vamos a hacer acá es escribir. Bueno, aquí de hecho ya. Debería irse ajustando. Vamos a cerrarlo aquí para ver cómo va el pseudocódigo. Profe, ese es en el que en la parte del código dice mientras. Sí, precisamente a eso quería venir. Fíjense que acá en el pseudocódigo aparece con mientras. ¿Sí? Si yo aplico acá otra vez, mientras, aparece la misma estructura. De hecho, se borró el escribir que yo había hecho porque la oprimí sin fijarme. Entonces, si lo hago acá, es esta misma que está acá, mientras. Y lo que vamos a hacer es escribir T. Ay, perdón. ¿Listo? Aquí es donde tenemos la condición. Entonces, vamos a escribir T mientras que. Mientras n sea menor que 10, Bueno, para mientras que es n verdadero y siga repitiendo. sea menor que 10. ¿Y ¿Quién es esa n n? como? Ah, sí. N es el contador, pero no sé cómo definir el contador. Listo. Entonces, si vamos a definir un contador, pues es obligatorio en este caso poner una asignación. Esa n sería la variable ok. Bueno, no sé aquí. Ya. ¿Y en qué la inicializamos? ¿En 1 o en 0? En 0. En 0, sí. En 0, ¿Por qué en 0 y por qué? ¿O por qué en 1? porque no hice mayor o igual que 10, menor o igual que 10, entonces llega hasta 9. Por lo tanto, del 0 al 9 hay 10 expresiones, por decirlo así. Está bien, sí, es una buena razón. Entonces vamos a inicializarla en 0. Vamos a dejarle aquí los espacios para que se vea más ordenado. Y ya está listo, ¿cierto? No sé cómo se define que... No sabría decir. Chico, esa n, ¿por cómo se sabe que es las que cuenta las veces que se escribió la mundo? No sé, ustedes me están ayudando a hacerlo. Definir n como 0. N no debería ser 10. Entonces, en vez de ponerla en 0, le pongo 10. Sí. Oh. Pero no, No, porque la idea es que siga... déjela 0 y colóquele que cuando después de escribir t que le sume n es igual a n más 1. Correcto. N tiene que estar cambiando de valor. Esa es precisamente la función del contador, que esté cambiando de valor. ¿Cuándo va a cambiar de valor? Aquí. Después de que escriba T, voy a contar N
Bueno, voy a ponerlo aquí con este otra vez de N asignar. igual a N más 1. Exactamente. N, bueno. N es N más 1. Nunca se usa el igual, ¿cierto? Pues, o sea, el igual es esa flechita. Creo que igual también funciona, ¿sí? Por lo que estamos en el código, en el pseudocódigo flexible, creo que también funciona. ¿Sí? Entonces, escribe hola mundo, cuenta 1 y vuelve a la condición. Vamos a ver cómo quedó el diagrama de flujo. O mejor. Acá vemos. Antes de ejecutarlo, podemos nosotros hacer una prueba rápido. ¿Sí? Nosotros miramos, n vale 0. Evaluamos esta condición. Como n vale 0 es menor que 10, se cumple verdadero. Escribimos t y le agregamos 1. Luego 2, luego 3, luego 4, hasta 10. Y cuando n valga 10, esta condición va a ser falsa. Y nuestro algoritmo va a salir acá, por este lado. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Aquí está. Hola mundo, 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 hola mundo y hola mundo. ¿Listo? Creo que, bueno, pensé que iba a ejecutar acá. Seguramente cambió cuando modifiqué el diagrama de flujo. A ver si podía utilizar el igual. Creo que sí se puede, pero por ahora dejémoslo con esta misma estructura. Digamos que es un poquito más acorde a la programación, en donde realmente no es que n sea igual a n más 1, sino que el valor de n ahora va a incrementar en un valor. ¿Sí? Es un poquito para evitar alguna discusión con los matemáticos. Ahora, ¿qué pasaría si yo no quiero imprimir hola mundo, sino quiero imprimir otra cosa? Le cambia el escrito a t, ¿no? O sea, a lo que vale t. Aquí cambiaría la variable. Entonces voy a escribir hola mundo. Bueno, aquí tengo que cerrar el diagrama de flujo para poder ejecutar, o lo edito acá mismo. Hola mundo, ¿cómo están? Incluso aquí viene en español para que sea más chévere. Si lo ejecuto, bueno, aquí no se alcanzan a ver las 10, tendría que maximizar otra vez. Y ahí pues va modificando la tarea y ya no tendría que, imagínense que lo hubiera hecho como lo hice al principio, con 10 veces el escribir hola mundo, ¿sí? Entonces, esto nos permite optimizar un poco ese tipo de tareas. Por supuesto, esto es un nivel, digamos, un poco más básico, pero sí nos permite entender intuitivamente la idea de programar y la idea de utilizar variables. Lo mismo pasaría si yo quiero de pronto ya no imprimirlo 10 veces, sino 100 veces. Bueno, aquí, sino 100 veces o 50 veces. Bueno, aquí se actualiza. O el número de veces que yo necesite. Sí, hay muchas maneras, de todas maneras, eso sí, de programar
de las diferentes tareas. De ahí es un poco lo chévere de programar, y es que no hay una única solución. Fíjense que esto solamente lo hemos hecho con una estructura, que es la estructura mientras. ¿Qué pasa si en vez de utilizar la estructura mientras, voy a cerrar este diagrama de flujo, utilizamos la estructura repetir? ¿Sí? Las acciones seguirían siendo las mismas. Básicamente, escribir T y después N será ahora N más 1. Incremente un valor. Fíjense que puse este símbolo y me lo reemplazó por una flecha. Entonces, ese también es válido. Esa es otra de las ventajas del pseudocódigo, que es muy flexible. Digamos, aquí se entiende que lo que quiero hacer es incrementar un valor, bueno, incrementar el valor de n en 1. Y si mantengo la condición hasta que n sea menor que 10, era la condición que teníamos. Esto no va a funcionar, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Funciona o no funciona? No va a funcionar. Por aquí creo que en el chat, no sé si a ustedes les aparece un simbolito de reacciones, de dar me gusta o algo así. Bueno, ¿quiénes creen que funciona y quiénes creen que no funciona? Y los que dicen que no funciona, ¿por qué no va a funcionar? Porque pues comienza en 0, ¿no? Y dice hasta que n sea menor que 10 y pues 0 es menor que 10, entonces solamente va a votar 1 y ya. No va a votar los 10. Bien. ¿Alguna otra razón o alguna otra respuesta? O sea, tengo como poner que esa actualización de n más 1 esté dentro del repetir, ¿no? Esa actualización del n más 1 debe ir dentro del repetir. Porque evidentemente cada vez que lo haga, cada vez que se repita, va a incrementar un valor. Lo que el compañero decía es cierto casi en 100%, pero dijo algo mal. Dijo que n iba a ser 0, pero por la estructura de este diagrama de flujo, yo creo que es cuando solo n 9 llegue a esta veces. condición, n va a valer 1. ¿Sí se dan cuenta? Sí, o N sea, inicia en solo 0. se repetiría 9 veces, por decirlo así, ¿no? No, no se repetiría. Así como está, va a imprimir el valor de, bueno, va a imprimir hola mundo una vez. Es que me equivoqué al decir que iba a evaluar n en 0 y es que lo va a evaluar en 1. Exacto. Pero la razón es válida. La condición acá va a ser verdadera, en este caso. Fíjense cómo cambia la idea. Con el mientras, si la condición era verdadera, lo hacía. Con el repetir hasta, si la condición es verdadera, termina. ¿Sí? O sea, se le podría cambiar de n menor a 10 para que sea falso y lo repita. Ahí no valdría como que... Pero sería empezar como... Sería n igual a 10, ¿no? No, ahí Sería mandaría. n mayor que 10, profe, ¿no? Puedo hacerlo con n mayor que 10. ¿Lo hago con n mayor que 10? Sí. Cerca de 9, ¿no? ¿Cuántas veces lo imprime? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Con n mayor que 10 lo imprime 11 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega 1, lo imprime una vez, verifica la condición, lo imprime 2 veces, lo imprime 3 veces. Cuando lo imprime la 10ª vez, verifica, 10 es mayor que 10 y resulta que 10 no es mayor que 10.
Entonces lo vuelve a hacer una última vez Ahí, hasta que pasa a la vez número 11. ahí se puede arreglar de dos maneras, ¿no? Digamos, inicializar n en 1 o colocar n igual a 10. Sería mayor o igual, ¿no? Sí. Digamos que lo más adecuado sería ponerle o igual o mayor o igual en esta condición. ¿Por qué no inicializarla en 1? Porque el contador está acá. El contador me dice cuántas veces la imprimí. Entonces, si la imprimí una vez, me cuenta 1. Si la imprimí 2 veces, me va contando 2. ¿Sí? Pero también es válida la afirmación de que si yo la inicializo en 1, tendría que funcionar con Profe, mayor que 10. ¿Sí? profe, y en el caso en donde, por ejemplo, escribir y n estuvieran o sea, estuvieran invertidos, que primero estuviera n y luego el escribir, ¿habría algún problema con eso? No, en realidad no habría ningún problema. Sí, si yo, bueno, es que no sé si la puedo arrastrar. Si lo pongo aquí, no hay ningún problema, porque simplemente va a contar antes y luego va a imprimir. El problema vendría si la condición está en medio. Sí, pero aquí no lo puedo arrastrar. Si evalúa la condición en medio o si de pronto la cuenta se empieza a hacer por fuera o aquí con inicializar n igual a 1 ya cambian las cosas. No quiere decir que esté mal, sino que cambia la condición en la que voy a evaluar acá. Sí. Ah, listo, bro. Entonces, fíjense que nada más con dos estructuras con las que miramos, pueden haber muchas alternativas de solución. Con n mayor o igual que 10, vamos a correrlas rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y con n igual que 10 también debería funcionar. Hasta este nivel. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Nos quedaría pendiente hacerla con el para, pero ya por el tiempo no vamos a alcanzar. Entonces, Ahora me perdonas que fue un momento al baño de que me perdí, creo que lo que están haciendo de... Profe, no podríamos hacerlo rápido, normalmente no entran faltando un cuarto, que no siempre entran a las 6 en punto, es que si hay clase ahorita a las 6. bien, vamos a hacer. Podemos hacerla entonces rápido y terminarla del para. Para el que me preguntó ahorita, bueno, lo que estábamos haciendo simplemente era pues, verificando que con la estructura repetir, la condición cambia, ¿sí? Y que aún así la condición, pues, puede cambiar dentro de la misma estructura si la variable inicia, por ejemplo, en 1. Si la variable inicia en 1, aquí funcionaría con n mayor que 10. Si la variable inicia en 0, tendríamos que ponerle igual a 10 o mayor o igual que 10. ¿Listo? Listo. Vale. Entonces, no sé si aquí lo puedo borrar. Toda la estructura está. No, voy a cerrar acá para borrarla dentro del código. Solo una pregunta, ¿los ejercicios que están en el taller son para entregar o para practicar nosotros? No, la idea es que lo hagan para practicar. Igual, pues si lo quieren entregar, lo entregaríamos como en una especie de documento porque hay algunos que no se pueden ejecutar. El primero, el de iniciar sesión. Sí. Entonces voy a incluir aquí este vamos a mirarlo en el diagrama de flujo. No sé por qué no abre. Bueno, debe ser porque aquí no definí esto. Vamos a abrir el diagrama de flujo. Ahora sí. Y aquí está el para.
¿Listo? Bueno, aquí no recuerdo muy bien cómo es esta estructura. Vamos a revisarla en código y luego miremos cómo queda ahí. Entonces, en este para, tenemos una variable, un valor inicial, un valor final. Entonces vamos a tener, ya no vamos a tener aquí el contador definido como nosotros lo planteamos como la variable n, sino que desde acá decimos, bueno, n inicia en 1 y termine en 10. Ah, no, dijimos que iniciaba en 0, ¿no? Entonces terminaría en 9. ¿No ¿Bien? sería t, profe? No, esta variable es el contador. Sí, es la misma que estábamos utilizando ahorita, solo que ahora en el ciclo para viene integrado. Y después de eso, escribir t, que es la que me interesa resolver. Bien, aquí aparece la estructura. Arriba aparece el nombre de la variable n, aquí aparece el valor inicial, aquí aparece el valor final, y lo que hago es imprimir t. ¿Listo? ¿El que está haciendo un for? Eso es un for o un para en español, en este de PCI. Aquí ya no tenemos que evaluar, la condición, porque ya la estructura nos dice inicia acá y termine acá. ¿Listo? Entonces, si yo lo hago así, lo ejecuto, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces el hola mundo. Lo mismo pasa si lo ejecuto desde el 1 al 10. ¿Sí? Es la misma estructura, solo que la variable pues está variando en un rango distinto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué pasa? Aquí este espacio que no puse, que quedó en blanco, yo pongo un valor de 2. Aquí lo que quiero hacer es decirle, bueno, no, hágame el cambio de esas variables. Hágame el cambio de esa variable n, pero el paso va a ser 2. Entonces va a variar 1, 3, 5, 7 y 9. Y si lo hago así, fíjense que ahora solamente lo imprime 5 veces. ¿Sí? Entonces es como en el contador colocarle n más 2. Exactamente. Es como si al contador le colocáramos n más 2. Yo puedo dejarla aquí sin definirle el paso y por defecto se asume que el paso es 1, o puedo especificarle el paso, que puede ser el mismo 1. ¿Sí? Aquí voy a guardar. Aquí cuando le especifico el paso, en el código no aparece, pero si yo le especifico el paso... Si le pone ahí 0 le da error. Si le pongo 0, pues no sé si da error aquí, digamos en cualquier otro lenguaje de programación me daría un error. Acá no sé si de error o probablemente siga ejecutando el programa de forma infinita porque siempre va a estar en n igual a 1 y nunca va a llegar a n igual a 10. ¿Lo probaría, profe? Lo rodaría, pero no sé si de pronto el que entre en el ciclo infinito me cierra la sesión así de forma abrupta. Entonces, si se cierra todo... Igual llega a acabar la clase. Sí, pero entonces... Aguanta dejar hasta acá, profe. Bien, sigue imprimiendo. Uy, sí. Si le doy aquí reiniciar, si se alcanzan a ver, reiniciar, sigue imprimiendo. Sigue ejecutándose. Hackeando el... Sí.
Entonces, el ciclo for o el para me permite establecer esto, digamos, esta repetición dentro de un rango establecido. Sí, ahí alcanzamos a mencionar algunas diferencias entre las tres estructuras. Mientras, repetir y para. Nos quedaría las estructuras condicionales para la próxima clase. Entonces, ¿qué les queda a ustedes, muchachos? Pues revisar el taller, ¿sí? Pueden irlo ejecutando si quieren en Saint, o ustedes pueden irlo haciendo a mano. Pueden hacerlo en Saint y simplemente tomar la captura. El taller está en la carpeta en Drive. Voy a mostrarles aquí. ¿Profe va a agregar entrega a ese taller? No voy a agregar entrega. Yo creo que más bien el jueves ustedes me van a preguntar del taller o me van a mostrar sus soluciones, y el jueves estaríamos hablando de eso. De todas maneras, nos queda por definir o por hablar de las estructuras condicionales. Y eso sería lo que hagamos el jueves, hablar de las estructuras condicionales y socializar un poquito el taller. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bien. Entonces dejamos hasta ahí antes de que lleguen los de la siguiente clase a sacarnos, y nos vemos el jueves. Muchas gracias.